Bueno, además de reiterarles los buenos días a los que se van incorporando, me gustaría saber si me escuchan bien y si ven la presentación. Sí, profesor, se ve y se escucha bien. Ya, perfecto. Gracias, Victoria. Entonces, la clase de hoy trata sobre un tema importante para que puedan también racionalizar algunos aspectos que tienen que ver con la parte biomédica, incluso con la medicina clínica. También es interesante el que conozcan este tipo de contenido porque a partir de ahí pueden salir iniciativas para diseñar fármacos, tener en cuenta estos mecanismos moleculares que vamos a abordar hoy y así, teniendo en cuenta ese conocimiento, se pueda entonces diseñar algún tipo de principio activo, algún tipo de compuesto que pueda eventualmente resolver alguna situación o por lo menos compensarla, porque obviamente si hay algún problema en los mecanismos de reparación de daño al ADN, esto puede estar asociado a diversas condiciones patológicas, incluyendo incluso tumores malignos. Estamos hablando de cáncer específicamente que puede estar asociado a algunos de estos procesos y nosotros puntualmente y asociado con algunos mecanismos de reparación de daño lo vamos a abordar. ¿Sí? Entonces, voy a ver si las láminas están pasando. Este sería el sumario. Vamos a abordar el mecanismo de reversión directa de daño en el ADN, también la reparación por escisión de daño, la reparación de apareamiento erróneo, la reparación de la ruptura de doble cadena en el ADN, la respuesta SOS, que es un tipo de respuesta de reparación que se ve en procariontes, sobre todo en bacterias, obviamente, y la parte final de la conferencia va a ir sobre un recordatorio muy breve sobre la capacidad de corrección de errores que tiene la polimerasa 1 y la polimerasa 3 por su actividad exonucleasa 3', 5', y después le voy a comentar sobre algunas situaciones donde los mecanismos de reparación no actúan, específicamente porque no se producen distorsiones a nivel de la doble cadena del ADN y finalmente se traduce en cambios en el ADN que se heredan y causan las enfermedades moleculares. Nos vamos a referir a dos condiciones de las cuales ya le he comentado en otra conferencia, en otro semestre a ustedes, pero para mostrarles que también pueden haber situaciones en las que aún así se puedan manifestar enfermedades moleculares independientemente de que funcione bien o no los mecanismos de reparación de daños al ADN específicamente. Pero a modo de ejemplo, porque ya sobre estos contenidos nosotros hemos conversado en algún momento con este curso. Entonces, la idea de la conferencia, como digamos objetivo principal, implica explicar los mecanismos de reparación de daño al ADN, ejemplificando tipos de enfermedades relacionadas con cambios en material genético que pueden tener lugar en el cuerpo humano por factores internos y externos. Y esta es la referencia bibliográfica, los textos que ustedes pueden revisar, los que están señalados dentro del elixir con líneas rojas. Como siempre se los muestro para que tengan esa referencia. Cualquiera de estos textos los puede orientar a ustedes en este sentido. Entonces, para entrar un poquito más en los contenidos de la conferencia, es importante que ustedes vayan comprendiendo este tipo digamos, de mecanismos desde sus objetivos más fundamentales y más elementales desde el punto de vista evolutivo. Y se trata de una función primordial básica que está relacionada con la mantención de la integridad de la estructura del ADN. Es decir, si se quiere transmitir un mensaje genético, y así ha ocurrido durante la evolución, durante miles de millones de años, es básico que se mantenga la integridad estructural del ADN. Y los mecanismos de reparación contribuyen a eso, ayudan a que eso sea posible. Los mecanismos de reparación, y si hay fracasos en estos mecanismos de reparación de daño al ADN, entonces se pueden producir determinadas situaciones patológicas. Eso desde el punto de vista general, porque siempre es bueno que ustedes se ubiquen en este sentido. Y existen varios tipos y sitios de daño frecuentes en el ADN, y esto que estoy mostrando en la lámina no es otra cosa que la representación estructural, básicamente, de una cadena de ácido nucleico, específicamente de ADN,
en la que estoy ubicando residuos de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos, de hecho, y estoy señalando mediante flecha los sitios que son susceptibles de daño frecuente al ADN, incluso in vivo, no solamente desde el punto de vista experimental, cómo ocurre realmente en la célula. Entonces, las flechas que están en rojo significan aquellos sitios susceptibles o apuntan a esos sitios susceptibles de ataques a especies químicas oxidantes. Es decir, que el daño oxidativo puede dañar específicamente la estructura de estos residuos de desoxirribonucleótidos en la estructura del ADN, básicamente donde se está señalando, frecuentemente donde se está señalando. Y aquellas líneas que son más gruesas, pues son indicativos de una mayor frecuencia del tipo de daño que se produce en esa parte de la estructura del residuo de desoxirribonucleótido. Bien, entonces los que son en rojo, ya les mostraba a qué tipo de daño se refiere. Los sitios susceptibles de hidrólisis espontánea están señalados en azul. Si se fijan, este es el enlace beta-N glicosídico. Y vuelvo otra vez, mientras más gruesa sea la flecha que estoy mostrando, pues entonces más frecuente es ese tipo de daño, específicamente de hidrólisis espontánea, en la estructura del ADN. Y en verde represento los sitios susceptibles a metilación no enzimática por reacción con la S-adenosilmetionina. Entonces, esto se ha reportado y se ha experimentado muchísimo. En vivo se ha documentado y está bien demostrado que estos son sitios y tipos de daños frecuentes en el ADN. En una célula, ahora mismo en nuestra célula está ocurriendo este tipo de daño. Afortunadamente existen sistemas de reparación que resuelven ese tipo de problemas en a nivel celular. Entonces, por otro lado, y yo voy a ir un poquito rápido en la conferencia, si tienen alguna duda me preguntan, porque estamos dando el contenido programado para 2 horas dentro de 1 hora, obviamente para poder apoyarlos a ustedes en algunos talleres que tienen con otra actividad curricular. Pero si tienen alguna duda, obviamente la podemos ver, así que no duden en preguntar. Bien, entonces, en relación a la reparación del daño al ADN, es importante referirse a que es clave para que esto pueda ocurrir, para que se dé esa reparación del ADN, es clave que exista redundancia de la información genética. Es decir, esta reparación del ADN es posible debido a que existe en la estructura de doble cadena de este ácido nucleico redundancia en la información genética. Está duplicada la información genética. De tal manera que la información de una cadena sirve de patrón para los mecanismos moleculares de reparación de daño al ADN y así se pueda corregir la hebra que está dañada. Y como lo decía, esto es muy importante porque si el mensaje genético tiene que mantener su integridad, obviamente el daño al ADN tiene que ser reparado, como ocurre efectivamente. Entonces, en relación al mecanismo de reversión directa de daño en el ADN, hay algunas características generales. Y ya estamos entrando en materia más específica sobre los mecanismos de reparación de daño al ADN. Como características generales, se tiene a una enzima que es capaz de reparar la lesión en el ADN. No hay necesidad de sustituir la base dañada y la estructura original de la molécula de ADN es totalmente recuperada, eliminándose entonces así la lesión. Textualmente, como dice la lámina, pero se lo digo porque estas críticas generales son muy básicas y es importante que la tengan clara para orientarse didácticamente en el estudio de los mecanismos de reparación de daño al ADN. Entonces, hay 2 tipos fundamentales de reparación directa de daño al ADN. Uno es la fotorreactivación y otra es la kit transferencia, como pueden ver en la lámina. Entonces, cuando se produce daño al ADN por radiación ultravioleta que impacta sobre la estructura de este tipo de ácido nucleico, se pueden producir dímeros de pirimidina. Las pirimidinas pues ya las conocen, son aquellas bases nitrogenadas, timina, citosina, en el ADN, y entre esos residuos, cuando están adyacentes, es decir, los residuos de desoxirribonucleótidos que tienen como base pirimidinas adyacentes, cuando esos residuos son impactados por la luz ultravioleta, esa energía hace que se formen enlaces covalentes entre carbonos de residuos de pirimidina adyacentes, formándose ciclos
y cerrándose ciclos estructurales con enlaces covalentes entre, por ejemplo, dos residuos de desoxirribonucleótido con base nitrogenada timina. Y se forma entonces un dímero de timina. De tal manera que esto es una anomalía, es una lesión en el ADN causada por el impacto de la radiación ultravioleta. Entonces, es posible, mediante el mecanismo de fotorreactivación, romper estos dímeros de pirimidina utilizando energía proveniente de la luz, incluso de la luz visible. Entonces, esto es un mecanismo que se encuentra en procarionte y como ustedes son químicos farmacéuticos, es importante también que vean los mecanismos en procarionte porque hay que lidiar también en su profesión con el tratamiento contra bacterias. Y es importante el conocimiento tanto en eucarionte como en procarionte en la carrera de ustedes. Entonces, tener presente que puede tener lugar en bacterias y también en algunos eucariontes como peces, serpientes, marsupiales, pero no ocurre este tipo de mecanismo en mamíferos placentarios como nosotros los humanos. Sin embargo, en relación a los mecanismos de los humanos, sí es importante conocer este mecanismo básico que se da en estas otras células, porque sirve de modelo primero para comprender los mecanismos de sobrevida bacteriana, que es importante tenerlo en cuenta como químico farmacéutico en relación a tratamientos específicos, y también este tipo de modelo ayuda a comprender otros que se dan en el ser humano. Por tanto, vale la pena, procede, es atinado entenderlo. Y se fijan de forma general, si se forma un dímero de timina por el impacto de la luz ultravioleta, una enzima, la fotoliasa, puede reconocer ese tipo de lesión. Después, cuando impacta la luz visible en componentes que participan en la catálisis enzimática de esta enzima, se rompe el dímero y finalmente se repara directamente el ADN a su estado inicial. Vamos a verlo un poco más de detalle. Aquí les muestro explícitamente que el dímero de pirimidina son divididos por la ADN fotoliasa, una enzima que está especializada en la reparación directa del daño al ADN. Y entonces, como les comentaba, si la luz ultravioleta impacta sobre un anillo de timina y además este es adyacente a otro similar, pero puede ser también de citosina, siempre y cuando sean de pirimidina, se puede formar, como pasa en este caso, que son dos residuos de desoxirribonucleótidos con base nitrogenada de timina, se puede formar un dímero de ciclobutil-timina por la radiación ultravioleta. ¿Sí? Ahora, la enzima ADN fotoliasa puede entonces romper ese dímero de timina. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su mecanismo específicamente? Bueno, junto con la enzima también funciona, o en su funcionamiento está implicado estructuralmente un cromóforo como la 8-hidroxi-7,8-dimetil 5-diazarriboflavina, que es obviamente un derivado de tetrahidrofolato, y sobre él puede impactar la luz que tenga un máximo de longitud de onda, máximo de absorción entre 300 y 500 nanómetros. Fíjense que hay un rango que ya pertenece a la luz visible, y cuando absorbe esa energía, la energía del fotón, que tiene una longitud de onda que oscila entre 300 y 500 nanómetros, esa energía que absorbe la puede transferir a esta anión de flavin adenín dinucleótido reducido. Y entonces este flavin adenín dinucleótido reducido puede transferir un electrón al anillo de ciclobutil-timina y romper el dímero, que además transfiere electrones nuevamente al radical que se forma del flavin adenín dinucleótido reducido y finalmente se obtiene FAT reducido. Si se recupera nuevamente los estados iniciales que participaron en la catálisis enzimática de estos compuestos. De tal manera que efectivamente es una enzima y actúa como un catalizador para resolver este tipo de daño a nivel del ADN. Y este es el mecanismo por el cual esta enzima, la ADN fotoliasa, puede reparar este daño, que yo se los graficaba de forma fácil en esta lámina para que tengan una visión más completa. Ya esto es un poco más molecular para que lo puedan comprender a cabalidad. Otra forma de daño al ADN es el mecanismo por el cual algunos agentes alquilantes pueden introducir residuos de metilus y también etilos
en estructuras de bases nitrogenadas en el ADN específicamente. Y así pueden formar, por ejemplo, si una guanina reacciona con uno de estos agentes alquilantes, se puede formar O6-etilguanina. Así para la timina, por ejemplo, si algún agente de estos alquilantes puede reaccionar con ella, puede entonces formarse la O4-etiltimina. Afortunadamente, existen sistemas de reparación para resolver ese tipo de daño. Vamos a decir, el daño que se produce por la reacción de un determinado radical con parte de la estructura de las bases nitrogenadas. Entonces, la alquiltransferasa pueden resolver ese tipo de problemas. Es decir, se puede quitar estos radicales etilos, o en el caso que fuera un metilo, obviamente, se pueden resolver, se pueden quitar de la estructura de las bases nitrogenadas y entonces repararse directamente el daño al ADN, y esa posición y esa estructura queda como mismo estaba antes que se fuera dañada por estos agentes alquilantes. Entonces, ese tipo de reparación se nombra reparación por alquiltransferencia, y aquí actúan las alquiltransferasas, donde se pueden transferir grupos metilos, por ejemplo, aquí con un grupo metilo, pero también puede ser un etilo, desde regiones de desoxinucleótidos alquilados a residuos de cisteína de esas proteínas con actividad alquiltransferasa. Lo interesante aquí es que estas enzimas quedan de forma, digamos, estas posibles enzimas, como se podría interpretar, quedan de forma inactivada. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes en este sentido. ¿Creen que se puede considerar estas proteínas como una enzima? ¿Qué opinión tienen sobre eso? A ver, le estoy diciendo que ocurre transferencia de grupos metilo o de grupos etilo de la parte estructural de los desoxinucleótidos a residuos de cisteína, esas proteínas, y después se quedan inactivadas. ¿Ustedes creen que eso cumple con el principio de una enzima? ¿Alguien quiere responder de los contenidos que dieron de enzimas en bioquímica, por ejemplo? No es problema, sino yo se los puedo adelantar. Aparentemente, como nosotros hemos mencionado y vamos a mencionar en distintos mecanismos de reparación del ADN, en todos, excepto en este, actúan enzimas para resolver ese tipo de daño al ADN que vaya a ocurrir específicamente. Pero en este caso, como se queda inactivada la proteína que produce la transferencia de grupo metilo a una cisteína de esa misma proteína para resolver ese tipo de modificación en el ADN, como se queda inactivada, entonces este tipo de proteína no se puede clasificar, no se puede rigurosamente establecer como enzima, porque las enzimas como catalizadores obviamente tienen que regresar a su posición inicial, tienen que quedarse otra vez activas para volver a catalizar una reacción. ¿Bien? Entonces, de tal manera que en este caso no estamos en presencia de una enzima, es una proteína con actividad alquiltransferasa, pero que finalmente queda inactivada, de tal manera que rigurosamente no cumple con el concepto de catalizador y por tanto no puede cumplir con el concepto de enzima, que es un biocatalizador. Bien, entonces específicamente las alquiltransferasas desalquilan nucleótidos alquilados. Por ejemplo, esto es un agente alquilante. Yo le estoy hablando un poco rápido en esta clase por el tiempo, pero obviamente lo estamos repitiendo con más detalle el contenido en un segundo momento, como está ocurriendo otra vez ahora, para que puedan irlo fijando con más detalle. Entonces, la alquiltransferasa desalquila nucleótidos alquilados, y aquí les muestro un agente alquilante: N-metil, N'-nitro, N-nitroso, guanidina.
Y este agente alquilante, este grupo metilo de este agente alquilante puede ser, por reacción química, transferido a esta posición de una base nitrogenada de un residuo de guanina que está obviamente en una estructura, en este caso del ADN. Y se forma entonces el residuo O6-metilguanina, lo cual es una modificación anormal del ADN y hay que resolverla. Entonces, esta proteína, la proteína dada por el de Escherichia coli, como ejemplo de proteína tipo de O6-alquilguanina, ADN alquintransferasa, tiene la capacidad de transferir este grupo metilo a la cisteína 321 que está contenida en esa proteína A. Pero se queda inactivada de forma irreversible esta proteína después que ocurre esta transferencia del grupo metilo. Porque en este dominio, en el segmento C-terminal, ella tiene actividad O6-alquilguanina alquiltransferasa. ¿Sí? Y así es capaz de quitar el grupo metilo anormal en este residuo metilado de guanina y resolver ese tipo de daño al ADN específicamente. Pero también se pueden metilar los grupos fosfatos formándose el metilfosfotriésteres. Y estos grupos fosfatos metilados hay que también resolverlo, hay que también eliminar estos grupos metilos porque es una desviación estructural importante en el ADN que puede afectar su función. Entonces, esta proteína, por ejemplo, las proteínas O6, las que tienen también actividad O6-alquilguanina, ADN alquiltransferasa en el segmento C-terminal, como es la proteína ADA, también en el segmento N-terminal tiene actividad alquiltransferasa sobre grupos fosfatos metilados. Y puede entonces transferir el grupo metilo a una cisteína 69 que está coordinada con un catión zinc, que además a él también están coordinadas otras 3 cisteínas. Y una vez que ocurre esta metilación en este segmento N-terminal, esta proteína puede ubicarse en secciones que están por delante del gen el gen que codifica para proteínas de reparación del ADN. Puede ubicarse corriente arriba hacia la región del promotor y hacia otras regiones más corriente arriba con respecto al promotor y antes de la zona de codificación de gen que tiene la información para proteínas de reparación del daño al ADN y entonces ubicarse y de alguna forma transmite que hay una actividad en la célula que está produciendo reacciones de alquilación sobre la estructura del ADN, de tal manera que actúa como un quimiosensor del daño por metilación en este caso. ¿Sí? Porque si se metila más el ADN, ella actúa más, queda en su forma inactiva y en esa forma inactiva es capaz de ubicarse en estas secuencias que están ubicadas upstream o corriente arriba en la cadena del ADN y así sirve de señal quimiosensora sobre el daño por metilación en el ADN específicamente. Otros tipos de reparación del daño al ADN son la reparación por escisión y específicamente la reparación por escisión de nucleótidos o NER, por sus siglas en inglés como pueden ver, o reparación por escisión de bases o BER, por también cómo se refiere el término en inglés. Entonces, de forma general, en estos mecanismos prevalecen las actividades de la maquinaria de reparación, prevalecen las actividades de corte, remoción, relleno y sellado de la cadena que es reparada. Y en ese proceso, obviamente, ocurre la liberación de un oligonucleótido que contiene la lesión. Y la brecha que queda, en la brecha que queda después que se separa ese oligonucleótido con la lesión dañado, obviamente, esa brecha es entonces rellenada en la cadena simple a través de estas actividades que les mencionaba, de corte, remoción, relleno y sellado de la cadena reparadora. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo de reparación del ADN que se encuentra
en todas las células que tienen, que pueden eliminar daños en el ADN de doble cadena específicamente. Es decir, a través de estas acciones de forma general, nosotros vamos a ir entrando un poco más en el detalle molecular de cómo ocurre, pero darle esta información general para que se ubiquen a la hora de estudiarlo sobre el tipo de actividad que ocurre en estos mecanismos de reparación por escisión específicamente. ¿Cuál es la lógica general de estos mecanismos? Entonces, con respecto a la reparación por escisión de nucleótidos, o NER, hay dos tipos fundamentales. Hay una reparación global por este tipo de mecanismo que permite revisar de forma lenta y aparentemente aleatoria el genoma, actuando sobre todo en aquellas regiones donde no está ocurriendo transcripción. Pero también si está ocurriendo transcripción y la maquinaria de transcripción, la RNA polimerasa, por ejemplo, y las proteínas que participan con la transcripción, dan o encuentran en ese proceso con un daño, una lesión en el ADN, obviamente, antes que se transcriba, hay que repararla. Y entonces hay también una variante de la reparación por escisión de nucleótidos que está acoplada a la transcripción. Bien, entonces también es otro de los tipos de reparación por escisión de nucleótidos que hay que considerar. Y es cuando, y este último ocurre cuando el gen dañado está siendo transcrito, en el momento que está siendo transcrito. De hecho, hay patologías asociadas a daños que ocurren en ese sistema de reparación, específicamente. Y ambos sistemas de reparación, de forma general, actúan muy similarmente y solo se diferencia sustancialmente en los factores que participan en el reconocimiento de daño. En aquellas moléculas que están especializadas en reconocer el daño para que después actúe la parte de la maquinaria que finalmente va a resolver la lesión en el ADN. Entonces, repara esencialmente daños en el ADN causados por agentes mutagénicos, radiación ultravioleta, también radiación ionizante, por fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, también por alquilación, a pesar de que este tipo de daño también puede ser reparado por el mecanismo anterior que vimos, y también por la acción de especies químicas reactivas que oxidan la estructura y componentes del ADN. Entonces, ¿cómo se activa este tipo de mecanismo de reparación por escisión de daño? Es decir, por escisión de nucleótidos específicamente. Bueno, lo que identifica son distorsiones en la estructura de doble cadena del ADN específicamente. En eucarionte actúan 16 unidades, de hecho, una maquinaria mucho más compleja. También el genoma del eucarionte es más complejo. Y en procarionte actúan 3 subunidades solamente, pero en esencia el mecanismo se conserva en todos los tipos de células y actúa en cualquier momento del ciclo celular, incluyendo la etapa de quiescencia o fase G0 del ciclo celular. Así que es bastante activo durante todo el ciclo celular. Bien. Entonces, ya entrando un poco más en detalle sobre la reparación por escisión de nucleótidos, bueno, mostrarle el ejemplo otra vez para el caso, y recuerden que estamos hablando ya de una célula humana. En este caso, me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando ocurre el mecanismo anterior en procarionte que les comentaba, que les comentaba de la ADN fotoliasa, que específicamente se da en procarionte y en otros mamíferos, pero que se excluía en el humano. Aquí comentarle que este dímero de timina también en este tipo de células puede ser reparado por escisión de nucleótidos específicamente. Es decir, se identifica la región del ADN donde ocurre el dímero de timina, también puede ser un dímero de timina-citosina, porque al final son dímeros de pirimidina. ¿Bien? Aquí se lo muestro en este otro lado de la lámina para que también vean esta variante. Y hay un mecanismo que es capaz, en procarionte, por ejemplo, de reconocer esa lesión en el ADN y actuar en una serie de pasos hasta finalmente resolver la lesión. ¿Y cómo ocurre específicamente? Bueno, en procarionte, por ejemplo, para que lo puedan entender, pero ya les decía, en los dos tipos de células, tanto en procarionte como en eucarionte, la esencia del mecanismo es la misma.
Entonces, este sistema es donde actúa el factor o la proteína UVR-ABC endonucleasa. Este complejo con estas proteínas pueden entonces reconocer el daño, ubicarse en la región donde está el dímero de timina, y una vez que están ubicadas ahí, una vez que está ubicado por una subunidad de la proteína UVRA y dos subunidades de la proteína URB, cuando están ubicadas aquí, entonces esa distorsión del ADN específicamente que ayuda a que el complejo identifique ese sector y se una a él, una vez que está unido, entonces puede activarse la actividad, la actividad de helicasa de la proteína URB y producir desenrollamiento en esta parte del ADN donde está la lesión específicamente, lo cual produce un cambio de conformación que hace que la proteína URA sea liberada. Y en esa circunstancia, entonces, la proteína URB puede producir una escisión, puede producir un corte que a una distancia de 3 y 4 residuos de desoxirribonucleótidos del sitio de la lesión, hacia el extremo 3' de la cadena que está siendo reparada. Y una vez que eso ocurre, puede entonces unirse la proteína URC y producir un corte que está aproximadamente y generalmente a 7 residuos de desoxirribonucleótidos, pero hacia el extremo 5' de la región donde está el dímero de pirimidina. Una vez que eso ocurre, puede entonces ser reconocido el complejo por la proteína URD que se une a URC más el fragmento que ha sido escindido y entonces es retirado con la acción de esta proteína, la URD, y libera y degrada ese segmento de oligonucleótido que tiene el daño de dímero de pirimidina. Por ejemplo, el dímero de timina, específicamente como el que hemos mostrado anteriormente. Después actúa la polimerasa 1 y comienza por el extremo que se quedó escindido en la parte 5' con relación a la posición del daño y comienza a realizar su acción de relleno. Bien, empieza a ubicar residuos de desoxirribonucleótidos de forma complementaria con los residuos de desoxirribonucleótidos que están en la cadena que no estaba dañada. Bien, por eso esa redundancia de la información es importante porque es utilizada por los mecanismos de reparación para resolver el daño. Y entonces va ubicando los residuos de desoxirribonucleótidos y finalmente se queda una brecha que no puede resolver la polimerasa 1 y entra la DNA ligasa y resuelve la brecha que queda y sella entonces el ADN y queda finalmente reparado. Bien, aquí lo vemos con más detalle. Hay una excisión de nucleasa. Bien, la DNA helicasa realiza su acción, pero básicamente en esta lámina y la explicación que le da aquí le muestra específicamente las endonucleasas que actúan y que específicamente y el sistema completo más bien se considera una exinucleasa porque es capaz de retirar de forma completa el segmento de oligonucleótido que está dañado y degradarlo totalmente para que finalmente la polimerasa 1 entre, rellene la cadena la cadena simple que está con la brecha y la ADN ligasa sella la última posición para que finalmente el ADN quede reparado. Yo les sugiero mirar más hacia la lámina de la izquierda. Este es sobre todo para mostrarle que también los dímeros de pirimidina pueden ser entre citosina y timina. Y básicamente el mecanismo completo con todas las enzimas están reflejados en la lámina de la izquierda. Aquí les muestro también algo que es importante que consideren cuando van a abordar estos mecanismos de reparación en el contexto de la célula en general, porque si ocurre una radiación
por ejemplo, de rayos X que daña el ADN en una determinada célula, esto aumenta la expresión de una proteína que se llama P53, hace que se detenga el ciclo celular, da un momento para la reparación del daño y aquí pueden ocurrir esta serie de mecanismos que hemos mencionado para que se resuelvan ese daño antes que la célula siga avanzando en el ciclo celular. Y así se evita que tengan que se hereden mutación. Ahora, si hay fallo en esa proteína, en la P53, pueden ocurrir problemas en el ADN que sean replicados. Entonces se acumulan mutaciones que pueden dar lugar después a la aparición de cáncer. ¿Sí? Aquí obviamente este es el mecanismo que puede, básicamente que puede darse en esencia, tanto en la reparación global, que le mencionaba, el tipo de reparación global, como en aquel tipo de reparación acoplada a la transcripción. Son el mismo principio, lo que cambia son los mecanismos de reconocimiento de daño en algún momento. Entonces, en la tabla, pues le dejo reflejado en esencia de forma general qué es lo que ocurre y que ya le he explicado. Y en eucariontes yo le decía que se cumple el mismo mecanismo, lo que hay un mayor número de moléculas, en este caso. Están las moléculas XPA hasta XPG, también XPV, y se llaman así asociados a la patología que se estudió para poder resolver este tipo de mecanismos y a través de la cual se empezaron por el interés en esa patología, que es el xeroderma pigmentoso, se empezó entonces a resolver este tipo de mecanismos, a identificarse esas proteínas. Y debido a las siglas de esa patología, entonces se le denominan a esas proteínas XP al inicio. Bien, pero hay un mayor número de moléculas que actúan en el mecanismo de reparación, pero en esencia funcionan de forma muy similar entre los tipos de células, como les había mencionado. Este es el xeroderma pigmentoso. Pacientes que tienen problemas en estas proteínas que están asociadas a la reparación por escisión de nucleótidos en humanos pueden entonces de manifestar una serie de síntomas y de hecho muchas veces evolucionan a un cáncer de piel que puede ser fatal en la mayoría de los casos cuando tiene lugar. Y es básicamente porque las células de la piel de estos pacientes tienen una incapacidad para reparar las lesiones del ADN que han sido inducidas por radiaciones, con las radiaciones ultravioletas específicamente. Entonces, esta afección autosómica recesiva hace que los pacientes tengan cambios en la piel que los llevan a tener abundantes pecas, queratosis, sequedad de la piel. También tienen enfermedades oculares con una opacidad progresiva y ulceración de la córnea y lamentablemente son muy propensos a padecer, como le decía, del cáncer de piel, que puede ser fatal y hacer metástasis con frecuencia en estos pacientes. También se da aquella condición patológica por fallo en el mecanismo de reparación acoplada a la transcripción, como ocurre en el síndrome de Cockayne, que es una enfermedad también hereditaria y es causada por daño en estos mecanismos, como le decía anteriormente. Estos pacientes tienen una estatura baja, tienen esta fascia característica, también tienen severas lesiones neurológicas, como también puede ocurrir en los pacientes con xeroderma pigmentoso, y tienen envejecimiento prematuro. Esas son características básicas o que se repiten en la mayoría de los casos. Y las manifestaciones neurológicas mucho tiempo han sido un enigma, pero con el tiempo se ha ido identificando que el sistema nervioso necesita de este tipo de reparación, sobre todo en aquellas situaciones donde hay daño oxidativo y es necesario producir reparación del daño al ADN por este tipo de mecanismos. De tal manera que si tienen afectado a algunos pacientes los mecanismos de reparación por escisión de daño, obviamente pueden desencadenar una serie de procesos de neurodegeneración y en estos pacientes se ve específicamente. Si en los pacientes que tienen síndrome de Cockayne, las proteínas complementarias que actúan en los mecanismos de reparación por escisión de nucleótidos están dañadas y básicamente se afecta el mecanismo de reparación acoplado a la transcripción. ¿Bien? El otro mecanismo de reparación por escisión
es aquel que ocurre para eliminar bases dañadas, que se puede ocurrir este tipo de daño en el ADN específicamente en una base, ¿sí? Específicamente en una base, y se llama, fíjense que hay una diferencia entre este mecanismo por escisión de nucleótidos, que lo había mencionado anteriormente, y es que si bien aquí ocurre la reparación del ADN por la eliminación de nucleótidos y de oligonucleótidos, de hecho, que tienen el daño específicamente, aquí la base dañada puede ser liberada. Ella como tal, la base sola, puede ser liberada, la que está con el daño puede ser eliminada y ser entonces ese sitio de forma puntual, de forma más puntual, reparado. Para que no se confunda, estamos hablando por escisión de nucleótidos y estamos hablando también por escisión de base. Son mecanismos redundantes, pero que finalmente ayudan a la reparación del ADN y contribuyen de forma importante. Déjenme hacerle una consulta porque la clase termina a las 9:30 y esto es una clase que está pensada para 2 horas y yo estoy tratando de avanzar y decirle los mecanismos tan pronto tan pronto pueda ir avanzando durante toda la clase y tan rápido pueda, pero tengo la duda si voy a terminar en tiempo. Si no terminamos hoy, podemos seguir en el otro miércoles. Si no terminamos la clase hoy, para no darle los contenidos de forma tan rápida, porque veo que queda poco tiempo. Le hago la consulta. Sí, profesor, yo creo que no habría problema. No había problema, ya, porque yo hice un esfuerzo, una clase de 2 horas, tratar de ubicarla hoy en 1 hora, pero puede ser que, la explicación como tal de los mecanismos, para que lo puedan entender bien, lleve más tiempo. Entonces, si no terminamos hoy, la podemos terminar en otro miércoles sin problema alguno. ¿Está bien? Entonces, de todas formas, voy a tratar de ajustar más tiempo y en el poco que me queda, tratar de avanzar tanto como pueda. ¿Está bien? Entonces, Sí, seguimos. Ya. Entonces, en esta situación donde ocurre un daño a la base nitrogenada de una posición de un desoxirribonucleótido, entonces aquí se corrige y protege contra daños y pérdidas de base. Yo les decía que es importante, obviamente, conservar la integridad del ADN replicado. Entonces, esta base dañada puede ser eliminada por la acción de enzimas que se denominan ADN glicosilasa. Cuando actúa una ADN glicosilasa, puede hidrolizar enzimáticamente el enlace beta-N glicosídico y se elimina entonces la base nitrogenada que está dañada. Pero aquí queda la generación de un sitio apurínico o apirimidínico, un sitio que no tiene base, ni una base purina ni pirimidina. Bien, y estos sitios son citotóxicos en la célula, porque cuando llega la enzima topoisomerasa, que tienen que ver con la introducción de determinados superenrollamientos del ADN y tiene que ver con los cambios topológicos que hacen falta en el ADN para los procesos de genética molecular, se puede ocurrir un atrapamiento de la enzima topoisomerasa 1 en estos sitios que son apurínicos o apirimidínicos, porque se forma un complejo covalente en esos sitios y la enzima y queda atrapada ahí, lo cual es muy dañino para la célula, para cualquier tipo de célula, de hecho. Entonces, en estas circunstancias, es importante que ocurra un mecanismo de reparación que pueda eficientemente y de forma rápida resolver ese tipo de problemas. Es decir, ya la base nitrogenada fue dañada por determinado agente, ya sea oxidativo, por agente alquilante, lo que fuera, fue dañada y se elimina por la acción del ADN glicosilasa. Bien, y aquí es importante considerar también la acción de un tipo de adenoglicosilasa específica, que es la uridil ADN glicosilasa. Tener en cuenta que
el uracilo no es parte de la secuencia del ADN. No es parte. Sin embargo, si una base nitrogenada de citosina es desaminada, se puede convertir inmediatamente en uracilo. Y encontrar un uracilo en el ADN es preocupante, porque si está un uracilo, entonces puede cambiar el patrón de apareamiento y estar entonces en la nueva molécula de ADN que se forma una base que no corresponda. De tal manera que tener uracilo en el ADN da lugar a efectos da lugar a mutaciones, da lugar a cambios en el ADN que son importantes. Entonces, existe una enzima que se llama uridil ADN glicosilasa que está especializada en eliminar aquellas bases de citosinas que fueron desaminadas y se han convertido en uracilo. Por esta importancia que le estoy diciendo específicamente. Igual hay ADN glicosilasa para bases específicas para las bases en el ADN. Pero esta tiene relevar importancia, sobre todo porque recordemos que el desoxiuridin trifosfato es un intermediario en la síntesis de desoxitimidin trifosfato. Y la ADN polimerasa no discrimina estructuralmente entre el desoxiuridin trifosfato y el desoxitimidin trifosfato. Más bien recuerden que la ADN polimerasa lo que garantiza es que se ubiquen nucleótidos en la cadena que está formando que tengan la capacidad de formar pares de bases del tipo Watson y Crick. De tal manera que es importante que en el ADN no se incorporen residuos de desoxiuridin, de residuos de desoxirribonucleótidos que tengan como base nitrogenada el uracilo. Bien. Entonces, existe esta enzima, afortunadamente, la uracil ADN glicosilasa, que permite eliminar la base nitrogenada de uracilo cuando este se forma espontáneamente por desaminación de la citosina o porque es incorporado inadecuadamente durante la replicación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se garantiza que este sitio apurínico o apirimidínico no produzca este efecto dañino también sobre la acción de la topoisomerasa 1? Porque atraparía la topoisomerasa 1. Bueno, la uracil ADN glicosilasa se queda en ese sitio fuertemente unido hasta que no llega la endonucleasa, que es capaz de retirar el resto de nucleótido que ya no tiene la base nitrogenada y además lo retira con unos residuos de desoxirribonucleótidos que están adyacentes por la acción conjunta de una exonucleasa. Pero la uridil ADN glicosilasa no se retira de ese sitio apirimidínico o apurínico, no se retira hasta que no llegue a la endonucleasa, que va a retirar la desoxirribosa que quedó con su grupo fosfato, sin base nitrogenada, para asegurar de que no esté expuesto el sitio apurínico, apirimidínico, no esté expuesto y sea entonces un problema para la acción de la topoisomerasa 1, y también esa desoxirribosa expuesta muestra grupos químicos que pueden reaccionar con otros componentes de la célula. Y eso es un mecanismo de protección que ocurre en este mecanismo en conjunto entre por ejemplo, la uridil ADN glicosilasa y la endonucleasa de turno, que va a eliminar ese sitio apurínico o apirimidínico que se forma por la acción de la ADN glicosilasa específica. ¿Bien? Y en conjunto con una exonucleasa es capaz también de eliminar residuos adyacentes. Posteriormente queda una brecha, obviamente, y entra la ADN polimerasa, rellena este sitio y finalmente la ADN ligasa termina de sellar la nueva cadena que se ha reparado, ya sin la lesión. Bien, entonces aquí se adiciona un nuevo nucleótido donde se eliminó por el mecanismo de reparación de escisión de base, se adiciona un nuevo nucleótido por acción del ADN polimerasa y después ocurre el sellado
de la cadena por la acción de la ADN ligasa. Y así se restaura la integridad del ADN. ¿Sí? Otro mecanismo de reparación es el mecanismo de reparación por apareamiento erróneo que ocurre en el ADN. Y este mecanismo ocurre después de la replicación del ADN, participando los productos de los genes MUT-H, MUT-L, MUT-S y MUT-U. De tal manera que la proteína MUT-S se une como homodímero en aquel lugar donde no ha ocurrido un apareamiento adecuado entre bases nitrogenadas. Se une en este sitio. Una vez que está unido este dímero de MUT-S, y específicamente estamos hablando de ADN hemimetilado, fíjense que la cadena parenteral está metilada, obviamente. Recuerden que la replicación es semiconservativa y la hebra hija que se ha acabado de replicar, que se termina inmediatamente de replicar, todavía en este caso no está metilada. Y en esta circunstancia, la proteína MUT-S como homodímero puede reconocer este sitio donde no ha ocurrido un apareamiento adecuado, de apareamiento erróneo entre bases nitrogenadas de residuos desoxinucleótidos después de la replicación. Esto hace que se una a este homodímero de MUT-S otro homodímero de la proteína MUT-L y se forma el complejo MUT-S, MUT-L, que además tiene una actividad ATPasa a expensas de MUT-S. MUT-S además tiene actividad ATPasa y esa hidrólisis de adenosintrifosfato, esa energía que se libera de la hidrólisis de adenosintrifosfato, es utilizada para que el complejo se mueva sobre el ADN replicado y forme un lazo como el que pueden observar en la lámina. Un lazo que contiene esta región del ADN con la lesión, con el daño del mal apareamiento. Una vez que eso ocurre y se trasloca hasta encontrar una secuencia palindrómica como la que pueden observar en la lámina GATC hemimetilada, fíjense que es palindrómica porque también ocurre en la forma inversa en la hija, y hemimetilada. Una vez que la encuentra, entonces puede entrar una endonucleasa MUT-H de cadena simple y unirse al extremo que pueden observar en la lámina cercano a esa secuencia palindrómica hemimetilada. Y una vez que eso ocurre, escinde hacia el extremo 5' de la secuencia y hacia el extremo 3' de la posición donde ocurre el daño del ADN, escinde la cadena hija en la que se ha producido este tipo de apareamiento erróneo, específicamente. La rompe en esta posición, la cliva en esta posición. Este complejo, MUT-H endonucleasa. Una vez que eso ocurre, se libera MUT-H y entra al mismo tiempo la proteína URD más una exonucleasa, que puede ser 1 o la RCJ o la 7. Si la lesión ocurre hacia el extremo 3' del lugar donde ocurrió el mal apareamiento, como es el caso, entonces la actividad de esa exonucleasa 1 es 3', 5'. Pero si estuviera hacia el otro lado, la incisión, hacia el extremo 5' de donde ocurrió el mal apareamiento, entonces entra a jugar su papel la exonucleasa RCJ o la exonucleasa 7 con una actividad exonucleasa 5', 3'. Bien, entonces finalmente se retira esta parte del ADN con el daño para que actúe la POL3, la polimerasa 3, y termine entonces de ubicar adecuadamente los residuos desoxinucleótidos complementariamente con la hebra paterna del ADN y obviamente no ocurra nuevamente el mal apareamiento. Esa brecha que queda al final nuevamente la sella la ADN o DNA ligasa. Y finalmente se metila, después que ocurre este proceso, es que ocurre la acción del ADN metilasa y se metila, se sella ya el ADN
específicamente mediante la metilación de las partes donde corresponde durante la replicación y en la hebra hija que se ha neoformado. Y bueno, así es la reparación por apareamiento erróneo. Un fallo en este mecanismo puede dar lugar y se ha asociado a la aparición de cáncer de colon, específicamente el no polipósico hereditario. Hay un cáncer colorectal de este tipo que se asocia a alteración en este tipo de mecanismos y se ve en distintos miembros de una misma familia. Bien, bueno, yo creo que ya son las 1:30 por mi teléfono y hasta aquí podemos terminar la clase para después en otro momento terminar los otros mecanismos de reparación que son bastante cortos y hablarlo al final de un poco de enfermedades moleculares al final de la conferencia. Entonces, en otro momento podríamos continuar la charla. Yo les avisaría. ¿Está bien? Si es que ustedes tienen algo más después, porque podríamos terminarla, no quedan tantas láminas, pero me han dicho que sí. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo les avisaría, me pondría de acuerdo con la estudiante Camila y me pondría de acuerdo para en otro momento terminar la conferencia.